Hola superviviente. Esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el celacanto. Vamos a comenzar. Celacanto nutritia es una de las pocas criaturas de la isla con parientes que se pueden encontrar en el mundo real. El celacanto prospera en las aguas que rodean la isla, así como en ríos y lagos. A diferencia de los ejemplares del mundo real, la carne de estos celacantos contiene menos aceite y urea, por lo que son completamente comestibles. Aunque su limitada inteligencia los hace inadecuados para la domesticación, los celacantos son una fuente viable de carne para las tribus costeras o acuáticas. Algunos supervivientes pasan días pescando celacantos, ya que estos suelen consumir basura de las aguas que a veces es de gran valor. Suscríbete para pescar un celacanto gigante. El celacanto es el pez genérico de la isla. Habita prácticamente en cualquier cuerpo de agua dulce o salada y representa a las miles de especies de peces reales. Su dieta es omnívora, con mayor tendencia a la carne. Su temperamento es reactivo. Ante cualquier agresión, un ejemplar y todos los que se encuentren en la cercanía se alejarán del peligro. La función de los celacantos es proveer de pescado crudo a los supervivientes y al resto de criaturas de la isla. No tienen género, ya que no es posible criarlos. Sin embargo, es posible encontrar un número cuando se mira a ellos. Este representa su tamaño. A mayor tamaño, mayor será la cantidad de carne que proporcionen. Cazar a estos pescados es posible con cualquier arma o incluso con los puños. Sin embargo, necesitarás algo de velocidad de movimiento, ya que su velocidad de nado es algo elevada. Es posible utilizar una caña de pescar para atrapar celacantos. Dependiendo de la calidad de la caña y de la calidad de anzuelo, se podrán pescar ejemplares hasta de 2.4 unidades de tamaño, además de que proporcionarán una recompensa decente. Cuando se cazan, su cadáver puede ser arrastrado dentro y fuera del agua, lo que es útil para la doma de algunas criaturas como la nutria y el esperornis. Mediante una canasta de pesca, es técnicamente posible domesticar celacantos. Atrapar a estos peces en la isla no tiene ninguna aplicación práctica, más que decoración. Sin embargo, los celacantos atrapados no comerán por sí solos, por lo que terminarán muriendo de hambre a menos que los alimentes manualmente. Esta fue la principal información sobre el celacanto. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima, superviviente.